Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a cada de manera muy especial. Hoy es un día de victoria. Nuevamente le habla el pastor Herbert Ayer desde el altar principal del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad Venezuela, aquí en la ciudad de Maracay. Gloria al Señor. Es una bendición muy grande. Y queremos darle bienvenido a todos los que nos están observando conectados en las distintas redes sociales del ministerio acá en Venezuela. En Arrepiéntete Venezuela, Facebook Live, en YouTube, también en WhatsApp, estamos en Telegram, en Instagram, en toda parte, en TikTok. Así que la información se hace mucho más amplia y disponible para que todos podamos seguirnos preparándonos para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues estamos en este discipulado tan importante, titulado Discipulado de Capacitación para el Evangelismo en los últimos tiempos. Mis amados, queremos pues pedir perdón, pues estuvimos ausentes unas 2 semanas, 3 semanas, quizás con esta, pues estuvimos en una gira, ¿no?, por el estado Mérida, Barinas y también Falcón en los asuntos de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí estamos, gracias al Señor que hemos vuelto de nuevo y así continuar con lo que Dios nos está ministrando. Pues, amados, queremos darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad, pues sabemos que el Señor está ministrando a todas las naciones del mundo en cuanto a nuestra preparación para la gloriosa venida de Cristo Jesús. Por eso, que esta sesión de capacitación, discipulado y capacitación para el evangelismo en estos últimos tiempos se hace cada día más relevante. Todo está acelerado y nuestro Señor, el Mesías, viene pronto. Por eso, pues, queremos pedir disculpas a cada uno de ustedes, pues, porque estuvimos ausentes por unas 2, 3 semanas haciendo gira por el estado Mérida, Barinas y también el estado Falcón, acá en Venezuela. Bienvenidos todos una vez más. En la medida que nos disponemos, aleluya, de tiempo, pues vamos a estar haciendo entrega de las lecciones sucesivas. Así que bienvenidos todos a ustedes que están conectados en distintas partes al altar principal en Maracay, aquí en Venezuela, por medio de las redes sociales Arrepiéntete Venezuela, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en todas las otras redes sociales. Bienvenidos todos. Estamos pues con este discipulado de capacitación para el evangelismo en estos últimos tiempos. Hemos comenzado obviamente presentando el ministerio del Señor, el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad Venezuela, que originó desde Kenia bajo el liderazgo indiscutible del profeta del Señor Dr. David Ogur, y se ha expandido desde África a todo el resto de África, a Europa, al Asia, la Oceanía, Australia, Norteamérica y también aquí en América Latina, incluyendo nuestra nación de Venezuela. Es una bendición muy grande porque hemos podido identificar claramente esta voz que Dios ha enviado del cielo, preparando todas las naciones para la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Y haber recibido esta bendición, pues no podemos quedarnos con ella nosotros solos, debemos compartirlo. Gloria al Señor, demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Por esta razón, pues, este espacio de discipulado, le invito, pues, que usted puede tomar su cuaderno, gloria al Señor, y su lápiz o lapicero para anotar estas referencias bíblicas que va a ayudar muchísimo para nuestra preparación, nuestro crecimiento, nuestra madurez en la palabra. Hoy nos toca el subtema 6 y 7, el mensajero y el mensaje. Gloria al Señor. El mensajero y el mensaje. Por cierto, debo aclarar que es una repetición de la sesión anterior por cuanto tuvimos una inestabilidad en el Internet. El servicio de Internet estaba muy fluctuante
y muchos me han solicitado en privado que si fuera posible volver a repetir esta sesión. Por eso, pues, si usted estuvo acá en la sesión anterior, debo hacer valer esta aclaratoria, ¿correcto? Pero de todas maneras, siempre es una bendición volver a escuchar la palabra de Dios. Pues, empezando, queremos establecer claramente un punto que quizás no está muy claro en la iglesia evangélica, algunos sectores en este tiempo. Entonces, con la Biblia en la mano, podemos identificar claramente que la Biblia promete, aleluya, que Dios va a enviar a alguien delante de él para preparar el camino. Gloria al Señor. Va a enviar a su ministro, a su profeta, delante del Mesías, quien va a preparar el camino para el arrebatamiento y luego de tribulación, gran tribulación, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante identificar esto. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Vamos a ver en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Gloria al santo nombre de Jesús. Con eso vamos a orar. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice así: con la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aleluya. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su vida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Te pido que tú nos unjas, Señor, y ponga tu palabra en nuestra boca con sabiduría, discernimiento, Señor, con inteligencia, oh Señor, y que tu cuerpo sea bendecido y edificado y tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de ver en Malaquías capítulo 3, versículo 1, mis amados, es que el Señor promete que va a enviar a su profeta, su mensajero, delante de él. Gloria al Señor, aleluya, el cual preparará el camino para él, para su venida. Entonces, mis amados, en este momento, todo el mundo sabemos que el tiempo ha cambiado. La iglesia de Jesucristo, aún los no creyentes, aún los que no han nacido de nuevo, diferentes personas de diferentes edades, niños incluso, jóvenes, adultos, ancianos, todo el mundo sabe prácticamente que el tiempo ha cambiado. Por las noticias que vemos y las señales que están en el entorno, todo demuestra que se está alineando toda la cosa a la luz de la palabra, que es el cumplimiento claro de que ciertamente pronto el Mesías va a venir por su iglesia. Aleluya. Entonces, si esta afirmación ciertamente es aceptado por usted, pues estamos viendo en Malaquías capítulo 3, versículo 1, que el Señor promete que él va a enviar su mensajero delante de él. Nuestro Señor Jesús no va a venir nada más así en el aire a recibir la iglesia sin primeramente enviar su mensajero delante de él. Entonces, a la luz de la palabra, estamos viendo claramente que tiene que cumplirse eso. En este momento podemos afirmar sin ninguna duda, sin ningún temor, que esta palabra se ha cumplido delante de nosotros. En el mundo entero podemos identificar un mensaje claro, una voz clara
que está anunciando que el Señor le ha enviado, aleluya, a todas las naciones del mundo a prepararse porque el Mesías viene. Gloria al Señor. Entonces, su marca de identidad, la marca de identidad de este mensajero tiene que ser fácilmente identificable, sin ninguna confusión. Y eso es lo que hemos visto. Número uno, nos damos cuenta que el mensaje es claro, llamado al arrepentimiento, a la santidad, a la conversión genuina. También vemos cómo está restaurando toda la cosa, restaurando el sacerdocio, restaurando el mensaje original que sale del púlpito y debe salir del púlpito para la preparación de la nación y la iglesia. Estamos viendo las señales y los milagros, señales en los cielos y en la tierra que se manifiesta a través de su ministerio. De tal manera que es una voz inconfundible, es una voz con autoridad, con respaldo del cielo, que debo advertir más bien, ¿verdad?, de que no debe ser confundido este mensaje con idolatría. Usted y yo sabemos quién murió y resucitó por nosotros al tercer día. Su nombre es Cristo Jesús. A Él adoramos. Pero no se puede negar la verdad bíblica que acabamos de leer en Malaquías capítulo 3, versículo 1. De la segunda venida de nuestro Señor Jesús, y antes del levantamiento de la iglesia, el Señor envía a su siervo, su profeta, su mensajero, con un mensaje que no es del mensajero, sino es de aquel que lo envió. Aleluya, para advertir a la humanidad de los juicios venideros, así como Juan el Bautista estaba predicando y los fariseos corrieron a él a confesar sus pecados, gloria al Señor, y a renunciar al pecado, gloria a Dios, a querer practicar la justicia de Dios, anhelando recibir el reino de Dios, gloria al Señor. De tal manera es que esta voz clara, inconfundible, está pasando de nación a nación. Gracias a Dios, presidentes de repúblicas, de naciones, gracias a Dios, los legisladores, gloria al Señor, gracias a Dios, la misma nación de Israel y muchas otras naciones gentiles, incluyendo la nuestra, en Venezuela, hemos podido, a la luz de la palabra de Dios, identificar esta voz única que Dios ha enviado a preparar el camino. Gloria al Señor. De tal manera que podemos entonces decir, si el mensajero está aquí, pues lo próximo a ocurrir sin duda alguna es que el pronto levantamiento de la iglesia. Estamos viendo incluso cómo está advirtiendo contra los juicios, la ira de Dios, el tiempo de angustia de Jacob, que no es para las naciones gentiles, sino para la nación de Israel. La angustia de Jacob, el tiempo de angustia como jamás la humanidad ha vivido. Estamos viendo cómo esta voz, este mensaje, está proclamando cada día los tiempos de juicio. La ira de Dios vendrán cuando menos uno sabe. Por eso la voz está indicando la necesidad urgente, la urgencia de preparación nuestra para la gloriosa venida del Mesías. Aleluya. Entonces, el Señor, a la luz de la palabra, siempre envía su voz antes de los juicios de Dios. Dios, en su amor y misericordia, no ejecuta su ira sobre la faz de la tierra, sobre una nación, sin previamente llamarlo al arrepentimiento, sin advertirlo primero de los juicios venideros. Esto las naciones deben saber, la iglesia debe saber. Viene tiempo de la ira de Dios sobre la faz de la tierra, y no es para las naciones gentiles, sino angustia de Jacob. Por esta razón, esta voz está recorriendo ahora desde una nación gentil llamada Kenia a las demás naciones gentiles, gloria al Señor, y está advirtiendo, así como Juan
el Bautista lo hizo, advirtiendo de los juicios venideros. Generación de víbora, decía en aquella generación, generación de víbora, quien os manda a huir del juicio venidero, advirtiendo Juan el Bautista contra los juicios venideros. Entonces Dios, en su inmenso amor, que no quiere que ningún alma se pierda, está advirtiendo. Él es de amor, pero también Él es un Dios que juzga el pecado. De tal manera que podamos claramente identificar el mensajero que ha sido prometido en la Biblia y ya está acá. Por eso no podemos tener duda de que ciertamente es el tiempo de preparación nuestra y además escuchar el mensajero, esta voz que Dios ha enviado. Vamos a otra cita bíblica en Malaquías capítulo 4, Malaquías capítulo 4, versículos 4 y 6. Dice así: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y sigue diciendo: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Wow. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, es decir, con juicios, con la ira de Dios. De tal manera que Malaquías cierra su profecía profetizando la venida del mensajero, el profeta Elías. En el versículo 4 está diciendo que acordemos del ministerio de Moisés. De una vez me viene a la mente cuando medito sobre este versículo 4. ¿Qué cosas hizo Moisés en su ministerio? ¿Cuáles son las señales que se manifestaron en el ministerio de Moisés? ¿Qué relación tiene Moisés con la venida del Elías, el profeta que no ha visto la muerte? Sabemos que Moisés murió y fue sepultado, escondido, pero más adelante el Señor manda al arcángel Miguel a buscar ese cuerpo y el Satanás vino a acercar por el cuerpo y dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Sin duda alguna, el arcángel que estaba actuando de parte del Señor tomó posesión del cuerpo y lo llevó al cielo. Esto es tremendo. ¿Por qué hará tal cosa? Entonces se me viene a la mente, a manera de reflexión, el ministerio de Moisés no solamente recibió el decálogo, el ministerio de la palabra, sino también fue visitado por Dios mismo en su nube gruesa y oscura. También fue enviado a reyes, Faraón en este caso, aleluya, advertir a Faraón, ¿verdad? Al pedirle de parte de Dios que dejara a su pueblo ir. Moisés tenía la misión de navegar, de llevar el pueblo en éxodo desde Egipto a la tierra prometida, pasando por el desierto. Moisés vio ministración de ángeles, Moisés vio fuego, Moisés vio provisión sobrenatural. Moisés caminó, Dios con él. Es algo tremendo. Pero también Moisés, antes de morir, en capítulo 18 del Deuteronomio, profetizó que Dios va a levantar a un profeta con características de él. Dios va a levantar un profeta como él. Y cuando él venga, a él debemos escuchar. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18, vamos a encontrar este pasaje más adelante. Pero entonces es muy importante esto. El ministerio de Moisés, también los juicios sobre el sistema faraónico, las plagas, inundaciones, ¿se fijan? Entonces terremotos, todo eso, langostas, piojos, úlceras, cuántas plagas. Entonces, ahorita usted puede observar en el entorno, ¿habrá alguien con ministerio característico de Moisés? La respuesta es sí. Aleluya. La nube de Dios ha visitado a su siervo en Kisumu, en Kenia. Esta misma nube que navegó el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida
y luego cuando entra en esa dimensión nueva de la tierra, en Gilgal desaparece la nube de Dios. Esa misma nube, yo fui uno de los invitados a la ciudad de Kisumu en Kenia, el año 2019, diciembre 22, 2019. Y estuve allí bajo aquel tabernáculo, gloria a Dios, una carpa gigantesca que fue regido en Kisumu, la ciudad de Kisumu, donde el profeta del Señor, doctor David Ogur, había profetizado de antemano que la nube, la misma nube de Hashem, que le visitó a él en el monte Sinaí, iba a visitarlo en Kisumu. De tal manera que, mis amados, esta palabra está cumpliéndose. Hay una relación directa, estrecha, entre el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Muy similar, muy idéntico, ministrando juntos como veo yo en esta dispensación. Entonces, la visitación vino a Kisumu 22 de diciembre del año 2019 y el mes siguiente, el 20 de enero el año 2020, el 20 de enero del año 2020 también se cumplió la profecía de coronavirus que el profeta del Señor, doctor David Ogur, había dado. Estos hechos son muy monumentales. Esta visitación de la nube de Dios que trajo juicio de coronavirus, una pandemia que pegó toda la tierra, eso tiene una significación muy importante que no podemos obviar. De tal manera que el versículo 5, que tiene relación con 4, dice, he aquí, cuando la profecía de Moisés en Deuteronomio 18, versículo 15 al 18, se cumple, donde Dios levanta su profeta, el ministerio de Moisés aquí en la tierra, cuando se cumple, quien vamos a estar viendo es Elías, quien no ha visto la muerte, aleluya, y entonces dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, cuando escudriñamos la escritura, la Biblia dice que él va a enviar el profeta Elías. Esta palabra debe cumplirse y el momento en el cual ha de aparecer es antes del día de Jehová. Gloria al Señor. Antes del día de Jehová, Elías debe estar aquí en la tierra. Entonces comenzamos a entender por qué estamos dando ese estudio llamado discipulado de capacitación para el evangelismo en estos últimos tiempos. Ya no podemos estar dándole dulce, palabras suaves a la iglesia. Tenemos que darle revelación. Tenemos que dar la palabra de Dios para estos últimos tiempos. Tiene que ser enseñado a la iglesia para que la iglesia madure, porque estamos ya en un momento cuando esta dispensación está progresivamente terminando. El tiempo se está volviendo como al Antiguo Testamento, en donde vemos que profetas del Antiguo Testamento están ministrando en el Nuevo Testamento para que se termine esta dispensación y luego estos dos profetas van a estar ministrando en la próxima dispensación, que es tiempo de juicio. Entonces ahorita no es de la nación de Israel, en este momento es de las naciones gentiles. Por eso el Señor envía a su profeta a las naciones gentiles, aunque Israel ha identificado sus profetas aquí en la tierra. ¡Wow! Tremendo. Entonces, la palabra del Señor dice que antes del día de Jehová, Elías debe estar aquí. Por tanto, usted y yo, como iglesia, necesitamos saber cuál es el día de Jehová, que será grande y terrible. En Sofonías, eso lo podemos conseguir. En Sofonías, capítulo 1, versículo 14 hacia adelante. Dice así, cercano está el día grande de Jehová. Aleluya. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres.
y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Mira eso, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¡Wow! Sofonías, capítulo 1, versículo 14 a 18, nos está indicando claramente que el día de Jehová es el día de la tribulación, que es el día de la angustia, el tiempo de la angustia, de la tribulación y gran tribulación, la cual la iglesia no va a pasar. ¿Se fija? La iglesia no va a pasar por ese tiempo. Entonces, antes de la iglesia ser levantada en arrebatamiento, según esta palabra, Elías debe estar aquí en la tierra y no ministrando solo, sino junto con el profeta Moisés. Es tremendo esto, amado. Una revelación tremenda que debemos volvernos con mucha humildad, pedir dirección del Espíritu Santo para entender esto. Estas cosas no lo sabíamos antes, pero la pura misericordia de Dios nos ha dado revelación de su palabra. De manera que, como el tiempo está cerca para la venida del Señor, la iglesia en este momento está siendo preparada por esta voz. El profeta Elías, el mensajero, está aquí. Aquel que estamos viendo con nuestros ojos físicos ahora, pero no está solo. Está con el ministerio de Moisés. Aleluya. Entonces, ¿qué viene él a hacer? Él viene con mensaje de arrepentimiento, de volver a Dios con nuestros corazones, de que volvamos a la adoración genuina, el altar de nuestra vida, nuestro corazón, de donde nosotros adoramos a Dios vivo. El Señor está hablando de volver a restaurar nuestro altar, volver a Él de todo corazón, amar a Dios con todo corazón, aleluya, con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra alma, sirviéndole, buscando a Él, que es lo que el Señor está hablando a través de su siervo, practicar la justicia de Dios. Entonces está predicando y enseñando y hablando arrepentimiento, llamando a las naciones al arrepentimiento y conversión genuina y advirtiendo a la vez de los juicios venideros. De tal manera que estos temas no pueden ser de tabú, mucho menos de confusión dentro de la iglesia. La iglesia necesita saber. Todos nosotros necesitamos saber. Aleluya, porque es de interés para la iglesia. No podemos esconder esto de la iglesia. La iglesia debe identificar esta voz y saber que ciertamente el tiempo está cerca y debemos hacer todo lo posible, consagrar nuestra vida al Señor, volver nuestros corazones a Dios, aleluya, adorándole, sirviéndole, velando, porque en cualquier momento la iglesia va a ser levantada antes que los santos profetas del Señor sean trasladados a Israel, donde sí van a hacer su ministerio post-arrebatamiento. Aleluya. Recuerda que el profeta del Señor, doctor David Obura, ha dicho N veces, por decirlo así, es que no van a ir en el arrebatamiento. Ellos se van a quedar aquí, aleluya, y las señales de su ministerio está viéndolo, pasando juicios de terremotos que ocurren porque Dios le muestra la cosa antes que suceda y lo profetiza. No son mensajes de él, es el mensaje de parte de Dios. El profeta es boca de Dios, él proclama la palabra que Dios pone en su boca, de tal manera que es mejor que nosotros temamos a Dios, tengamos temor de Dios, humildad, a humillarnos ante Dios, a adorar a Él, a aceptar sus preceptos y no adorar a nosotros mismos. ¿No le parece mejor así? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de mí primeramente, nos da fuerza de voluntad para hacer su voluntad. Aleluya. Entonces, de esta manera podemos entonces ver, mis amados, que la Biblia habla claramente sobre eso. Igualmente Isaías 40, vamos a ver Isaías capítulo 40,
Gloria al santo nombre de Jesús. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5, dice así: voz que clama en el desierto. Aleluya. Voz que clama en el desierto. No dice voces que claman en el desierto. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová. Preparad camino a Jehová. Enderezar a calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájase todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria al Señor. De tal manera que aquí en Isaías 40 se cumplió, aleluya, el mensaje, la profecía, primeramente en Juan el Bautista, que vino con el espíritu y el poder de Elías. Estaba predicando en Mateo capítulo 3, gloria al Señor, versículo 1 adelante, y él afirma que de él habló Dios esta palabra. Recuerda que la venida de Juan el Bautista era la primera etapa de la venida de Elías. Juan el Bautista vino como precursor para preparar el camino, gloria a Dios, para el ministerio mesiánico. Es decir, nuestro Señor Jesús, que vino con el mensaje de la buena nueva de salvación y luego ir a la cruz por nosotros, por nuestros pecados, a redimirnos de la perdición eterna. Entonces Juan el Bautista vino a cumplir ese propósito. Después fue decapitado. ¿Se fija? Ahora el Señor promete que Elías ha de venir justo antes del levantamiento de la iglesia en el arrebatamiento. De tal manera que esta voz, cuando llega, no debemos confundirla. En la dispensación anterior, cuando Elías vino, recuerda en 1 Reyes capítulo 17, versículo 1, de la nada apareció en el sistema. En el tiempo del rey Acab, en una adoración falsa, adoración a los Baales. Se fija, el altar a Baal. En ese tiempo, la adoración estaba claudicada, el pueblo claudicado entre dos pensamientos, adoración falsa. Habían vuelto su espalda contra el Dios de Jehová, el Dios de Israel. Jehová, el Dios de Israel. Se habían distanciado de él, apartado de su camino. Por eso que Dios levantó a Elías en la escena para ir a confrontar al rey y la adoración falsa. ¿Hasta cuándo van a estar claudicados entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces adoremos a él, el Dios de Israel. En ese tiempo estaban los falsos profetas de Baal. Hacían su bulla, hacían su ruido, hacían muchas cosas. Cuando en aquella apuesta, después de cerrar los cielos por 3 años, Dios manda ahora a Elías a ir, aleluya, a confrontar el sistema. Se fija, y degolló los falsos profetas cuando él llamó fuego que consumió el holocausto. Recuerda que el profeta del Señor, doctor David Ur, ha llamado fuego del cielo. Este día yo estuve allí. Con mucha humildad comparto esto para dar firmeza a la convicción suya y todo aquel que está viendo. Entonces, amado, son tiempos muy temibles en donde Elías aparece en el sistema y degolla a los falsos profetas de Baal, 400. Y los profetas falsos de Acera también estaban. ¿Será que hay una similitud en nuestro tiempo? Nótase que Isaías 40, versículo 3 dice, voz que clama en el desierto. Es muy importante, mis amados hermanos consiervos, no nos confundamos, porque Dios soberano establece que en este tiempo, cuando Él envía su voz, no debemos confundirlo con otras voces. Dios no es un Dios de confusión para traer más de 1 o 2 o 3 voces. No, Dios envía su voz en este tiempo indicativo de la preparación del camino para la gloriosa venida del Mesías. Él envía una voz, no voces. Entonces, aquel que tiene ministerio, el llamado, aleluya, de preparar el camino, es el profeta Elías. Es aquel quien nos está invitando a ser colaboradores de su ministerio. Yo le doy gracias a Dios porque es un privilegio enorme
de poder estar en este ministerio de profeta y recibir las revelaciones, enseñanzas, viendo tremendas cosas. El privilegio que Dios nos ha dado, Dios mío, de traducirle en sus campañas, viajar en varias naciones en América Latina. Hemos visto mucho, hemos oído mucho, hemos recibido mucho, y la responsabilidad que está sobre nuestro hombro, eso es lo que nos impulsa para hacer lo que hoy en día estamos haciendo, incluyendo en este mismo momento. Nosotros estamos muy claros en la humildad, en la sencillez de corazón, que no somos la voz. Aleluya. Estamos muy claros que no somos nosotros, de nosotros se trata. No, no se trata de nosotros, se trata del Mesías que viene y la voz, el mensajero indiscutible que Él ha enviado a todas las naciones. Digo yo esto porque nosotros nos cuidamos muchísimo. No podemos ser vanagloriosos, no podemos pensar que somos nosotros, tampoco estamos buscando aplauso de nadie, tampoco estamos buscando que alguien nos halague. No, estamos claros que a quien mucho le ha dado, mucho también se le demandará. Por esta razón, si no explicara estas cosas, mi conciencia no me deja tranquilo. No me deja tranquilo. Tengo el deber sagrado, por lo menos, de aportar, aleluya, contribuir a la sociedad venezolana, a la iglesia venezolana, a nuestro amado, preciosísimo consiervos, para que podamos ver lo que antes no veíamos. Yo era uno que antes yo no veía eso. Nuestro sistema educativo teológico no nos enseñaba estas cosas, al contrario, era totalmente confuso en su cierta parte, ¿no? Entonces, estos son los beneficios que aporta el ministerio, en que nos ha dado el privilegio enorme de estar muy cercano a los mensajeros de Dios. ¡Wow! No, Dios me va a pedir cuenta si no compartiera esta enseñanza con el pueblo venezolano, con la iglesia de Venezuela, con los ministros de Dios, de tal manera que, amado, no tengan ningún temor, estamos en lo correcto. Esta es la voz, no son voces, no son voces. La Biblia no dice voces que claman en el desierto, dice voz que clama en el desierto. Aleluya, voz que clama en el desierto. De manera que no es una cuestión de hacer idolatría al mensajero. No. Por favor, yo quiero ayudar a muchos de mis preciosísimos, respetables consiervos. Eso no es una intención, aleluya, de desconocer otros ministros que están. No. Se fija, estoy sencillamente diciendo que la palabra de Dios es clara. Es una voz que clama en el desierto. En este momento esta voz está indicando que el tiempo está cerca. Dios le ha enviado a preparar el camino. Entonces lo próximo que está a punto de ocurrir es que el Mesías va a venir. Hay que prepararse. No podemos por ninguna otra voz decir que no hay necesidad de prepararse. No. Dice, ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, acciones de justicia. Es un error, en mi parecer, de que uno diga que no hay necesidad de prepararnos. La Biblia no dice eso. Al contrario, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Entonces está preparando el camino. Y la iglesia debe recibir el mensaje que le ayuda a prepararse para un encuentro con el Señor en el aire, para escapar los juicios venideros. Sí, Señor, es necesario. Insisto, es necesario preparar la iglesia. ¿Quién va a preparar la iglesia? Nosotros los pastores. Aleluya. Nosotros los pastores. Y desde luego, si usted no es pastor, pues usted no va a tener excusa a decir, no, bueno, mi pastor no me preparó. No, señor, nadie va a tener tal excusa. Por eso hay que escuchar, identifique esta voz. Estas enseñanzas son para que recibamos el mensaje y identificar el mensajero y poder recibir el mensaje que Dios envía por medio de él. Aleluya. Vamos un momentito a Deuteronomio para ver si estoy tratando de confundir la opinión pública o estoy en lo cierto. Deuteronomio capítulo 18
Vea usted eso. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Aló, que Moisés profetizando. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, con características de Moisés, como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aleluya. A él oiréis. Cuando usted ve un ministro, un profeta del Señor en la tierra, pasando, viajando de una nación a otra, advirtiendo que el Señor me ha enviado a preparar el camino con unción y autoridad tremenda. Amado, el Señor, según la palabra de Dios, dice, cuando se levanta tal profeta, a él oiréis. Eso no es idolatría en lo absoluto. Nosotros estamos claros, sabemos claro, usted y yo, quién murió por nosotros y quién resucitó por nosotros, quién compró la iglesia, quién trajo la iglesia. Cristo Jesús, amado. Aleluya. Entonces, a él oiréis. Y sigue diciendo, aleluya, versículo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Ahí está Dios hablando, afirmándole al pueblo. Y pondré mis palabras, se fija, las palabras de Dios en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aleluya. De manera que cuando este profeta aparezca, como en efecto ha aparecido, aparece de la nación de Kenia, viajando de una nación a otra, y viene pronto a nuestra nación de Venezuela otra vez. Aleluya. Viene otra vez este año 2025, otra vez a Venezuela. Cuando él viene, necesitamos identificar el mensajero para poder recibir su mensaje con humildad, mis amados consiervos del Señor. Preciosísimo, respetable consiervos del Señor. Entonces, él dice, pondré mis palabras en su boca, de tal manera que el profeta se convierte en la boca de Dios. No viene con su propio mensaje, es heraldo, no tiene derecho de cambiar el mensaje, sino el mensaje que Dios le ha enviado a las naciones. Eso es lo que debe entregar. El Dios que adoramos, el Dios a quien servimos, el Dios a quien, aleluya, predicamos. Este Dios ha enviado su profeta a las naciones. Entonces no es adulancia, no es idolatría. Estamos claros por convicción de ser, aleluya, contribuyentes a la preparación de la iglesia. Somos colaboradores del ministerio del mensajero. Aleluya. De tal manera que dice el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Wow, wow, wow. Entonces está claro, necesitamos poder escuchar el mensajero, porque es Dios quien lo está enviando a nosotros en su amor infinito, en su misericordia, no para condenarnos, al contrario, no para maldecirnos, al contrario, es para conectarnos al cielo a través del arrebatamiento por medio de la preparación nuestra en arrepentimiento y santidad. Aleluya. Entonces, los códigos lo tienen. El estándar de Dios, que tal vez había sido olvidado o adulterado, el estándar bíblico, tal vez ha sido mal interpretado denominacionalmente o la manera propia de entender la cosa, pues el Señor le ha enviado con la autoridad, con la unción de traer esta frescura de la palabra, si se puede decir así, para que podamos todos prepararnos bien. Entonces, no es idolatría. De manera que si alguien dice, bueno, falso profeta, tal cosa, no, mi hermano, no se preocupe. La misma palabra nos indica cuándo es un falso profeta, cuándo es un profeta verdadero. Cuando un profeta verdadero habla, tiene que conseguir conseguir lo que dice en la palabra de Dios. Si no está en la palabra, no es un profeta del Señor. Cuando un profeta verdadero habla, debe reprender el pecado, porque Dios siempre llama a la santidad. Reprende el pecado y exalta la santidad de Dios en la iglesia. Número 3, cada vez que un profeta está hablando de
parte de Dios, vamos a poder discernir el respaldo del Espíritu Santo, aleluya, en su mensaje y en su ministración. Respaldo del Espíritu Santo en todo, aleluya. Su palabra no cae en tierra seca, siempre se cumple. Gloria al Señor. Cada vez que un profeta de Dios habla, va a desmantelar el reino humano. Los reinos humanos son desmantelados y edifica el reino de Dios en medio del pueblo o en medio de la nación. De manera que la palabra del Señor lo podemos ver. Versículo 21, estamos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 21. Aleluya. Podemos leer incluso, ¿sí? Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así es, si el profeta dice que está hablando de parte de Dios y no se cumple, es con pura presunción. Pero si habla y se cumple, entonces tenemos que saber que de verdad es ese Dios que está hablando. Por ejemplo, la profecía de la visitación de la nube de Dios. Le pregunto, mi estimado que está viéndome, que está conectado en este momento, le pregunto, ¿es algo muy sencillo decir que Dios va a visitar a uno en su nube, presa oscura, y ocurra? ¿Es algo muy sencillo? ¿Cualquier persona puede hacer eso? No. Si ocurra, entonces no es falso profeta. Pregunto, ¿es algo sencillo que alguien profetiza de antemano que viene a Venezuela y cuando llega a Venezuela, Dios el Padre va a abrir los cielos bajo su orden, aleluya, y lluvia del Espíritu Santo va a descender, va a caer? ¿Es algo sencillo? Y cuando ocurra, como ocurrió en San Félix el año pasado, 2024, aleluya, entonces no es un falso profeta. Es algo sencillo cuando profetiza, oye, Dios me está mostrando, viene un terremoto a Haití. Dios lo está llamando a arrepentirse. Y si no se arrepiente, eso va a cumplirse. Pero si se arrepiente, el Señor le va a restaurar. Y la palabra se cumple un mes y pico después. ¿Es algo sencillo? No es algo sencillo. Y así para ustedes de contar muchas profecías cumplidas. Es algo sencillo que alguien diga, yo vengo del trono de Dios, yo vi la mano de Dios arrancando las hojas del árbol de la vida, me lo puso en mi mano y florece y dice, esta es la unción para sanidad de las naciones. Vaya y prepara el camino. Y cuando regresa del trono de Dios, llama a la radio de ministerio, Jesus is Lord Radio, Jesús es el Señor en castellano, y dice, mira, yo acabo de regresar del trono de Dios, Dios hizo conmigo esto, y ahora mismo estoy declarando que la sangre de Jesús comienza a fluir ahora y a sanar sus ciegos, sus enfermos, la nación donde voy o quienes están escuchándome ahora por la radio. Y ocurre, le pregunto, ¿es algo sencillo? No es algo sencillo. Y si ocurre, según la palabra de Dios, no es un falso profeta. De manera que debemos tener mucho cuidado de no blasfemar contra lo que es de Dios. Aleluya. De manera que, amados, la Biblia habla claramente de enviar su mensajero, quien va a enderezar el camino torcido, la falsa profecía, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores que están por allí. Dios está restaurando ahora en su misericordia a volver al camino correcto, a preparar la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que en cualquier momento la iglesia va a ser levantada. Esta es la voz clara que está hablando a las naciones, a la cual no podemos confundir. De toda manera, podemos ver que la palabra del Señor se cumplió también por la profecía de nuestro Señor Jesús él mismo en el Monte del Olivo, Mateo 17. Gloria al Señor. Vamos a ver un momentito Mateo, aleluya, 17. Mateo 17,
versículo 1 adelante. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aleluya. Y sigo más adelante, versículo 11. Dice así, incluso versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces versículo 11 dice: respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aleluya. A la verdad Elías viene primero y restaurará ¿qué? Todas las cosas. Esa es profecía que nuestro Señor Jesús mismo dio a la iglesia. Notas en versículo 1, llevó sus discípulos, que representa obviamente la iglesia allí. Aleluya. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, monte de la transfiguración. Y le profetizó esto cuando vieron la transfiguración y Moisés y Elías aparece allí transfigurado, una dimensión de gloria. Por eso que llamamos al profeta del Señor, profeta glorificado, ha sido glorificado. ¿Por qué? Porque ha sido transfigurado. Entonces, Elías y Moisés son los únicos, junto con Jesús, que han sido transfigurados en la palabra del Señor. Aleluya. No otro. Entonces estamos viendo el profeta del Señor, doctor David Ogur, ha sido transfigurado. ¿Qué nos está diciendo? Hay dos profetas que Dios ha enviado juntos. Uno ha visto la muerte, el otro no ha visto la muerte, que es lo que estamos viendo. De tal manera que esta profecía que Jesús lanzó, aleluya, está en pleno cumplimiento en este momento. Cosa tremenda, ¿verdad que sí? Pleno cumplimiento. De manera que versículo 11 es profecía que está en cumplimiento. Versículo 12 dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre parecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Déjame decirles que muchas personas suelen confundir versículos 11 y 12. Y es nuestro deber en este discipulado de trazar una diferencia clara, inconfundible, entre versículos 11 y 12. Versículo 11 es profecía que está en pleno cumplimiento hoy. Aleluya. En este tiempo nuestro, con la presencia física del profeta del Señor, doctor David Ogur. Versículo 12 es Juan el Bautista, quien vino con el poder y el espíritu de Elías. Lucas 1:17, ¿no? Con el espíritu y el poder de Elías, pero fue decapitado. Eso es antes del ministerio mesiánico, antes de Cristo Jesús ir a la cruz. Entonces no podemos confundir versículo 12, que es historia, con versículo 11, que es profecía, que en este momento sí está cumpliéndose en medio nuestro. Aleluya. Maravilloso. Entonces, Elías, nuestro Señor Jesús mismo dijo: él ha de venir a restaurar toda la cosa. ¿Qué viene a restaurar? La iglesia cayó en apostasía, así como en el tiempo posexílico, Zacarías, en capítulo 4, aleluya, vio la revelación de los 2 olivos y no entendía y preguntó al ángel en la revelación y el ángel le contesta y le dice: estos 2 olivos son los 2 más ungidos que están ministrando delante del Señor de toda la tierra. Los 2 más ungidos, los 2 profetas, Moisés y Elías. En el tiempo eso era la restauración del templo que estaba en ruinas. El templo posexílico venía, aleluya, a reconstruir el templo. Ahí es donde el Señor trató con Zacarías. De la misma manera, la iglesia, 1 Corintios 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Entonces, la iglesia, quien cayó en ruina espiritual, en la apostasía, con falsa doctrina, con muchas cosas incorrectas, de mala formación, de doctrina torcida,
Muchas veces todos sabemos lo que hay en la iglesia y no estoy juzgando a nadie, sino nada más describiendo el fruto, ¿no? ¿Se fija? Entonces, no crea que el Señor envía a sus dos, aleluya, para venir a restaurar el púlpito, a restaurar el mensaje, aleluya, gloria al Señor, a restaurar el sacerdocio, restaurar la adoración. Recuerda que estaban en adoración falsa a Baales. El Señor usó Elías, pero también Moisés, el Señor lo usó para restaurar, aleluya, la falsa adoración al becerro de oro. Cuando él estuvo orando en la montaña 40 días, 40 noches, cuando regresó, todas las tribus, menos la de Judá, estaban con becerros de oro, adorando, falsa adoración. Moisés tuvo que interceder por ellos, ¿se fija? Pero eso que Elías también intercedió por el pueblo para restaurar el altar. Gloria a Santo. De manera que hay similitud entre estos dos ministerios, dos profetas que están ministrando juntos en nuestro tiempo, preparando el camino para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Hechos capítulo 3 también podemos ver todavía, si alguien todavía necesita más, Hechos capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Fíjese, Hechos capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice la bendita palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de toda la cosa. Aleluya. De que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vosotros. Aleluya, vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en toda la cosa que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aleluya. Insisto, estoy tratando de compartir con el pueblo venezolano cosas que por la misericordia del Señor he podido aprender, cosas que no sabía yo antes tampoco, desde el punto de vista de mi formación teológica anterior. Ahora, gracias a Dios, Dios ha abierto nuestros ojos. Hemos visto esto. Mi deber es compartirlo con el pueblo venezolano en este discipulado para evangelismo en estos últimos tiempos, amado. No hay tiempo. Los santos profetas del Señor profetizados en la palabra están acá. De tal manera que en el Nuevo Testamento acabamos de encontrar dos profetas de restauración que han sido, aleluya, profetizados de venir en el tiempo de la restauración de toda la cosa. Elías y Moisés están aquí preparando el camino para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que Marcos, alguien todavía no está conforme, podemos ir al libro de Marcos capítulo 11. Aleluya. Marcos capítulo 11 dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, aleluya, Jesús envió dos de sus discípulos, oh gloria al Señor, y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaré un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Aleluya. Primeros dos versículos de Marcos capítulo 1, que también va a encontrar en Mateo capítulo 21, que también va a encontrar en Lucas 19, versículos 28 a 40, y también va a encontrar en Juan 12, versículos 12 a 19, está hablando que Jesús en su entrada triunfal, que estaba acercando ya a Jerusalén, para entrar allí, ya marca el final, el inicio del final de su ministerio terrenal. Es decir, antes de ir a la cruz, tenía que hacer entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo? Primero, antes de entrar en Jerusalén, envió dos de los mejores de sus discípulos. Aleluya. De antemano, gloria al Señor.
y le manda a desatar un asno, gloria a Dios, que nunca ha sido usado. Desátalo y tráelo. Aleluya. Entonces, amado, el Señor, ¿no cree usted que hay paralelismo en que en este momento Dios ha enviado sus 2 olivos, aleluya, para preparar el camino, para desatarnos? Gloria al Señor. El asno que representa humildad, que es pacífico, que es de trabajo, aleluya, de carga. Dios ha enviado a sus 2 discípulos, sus 2 mensajeros, gloria al Señor, y están preparando, desatándonos de qué, predicando el mensaje de arrepentimiento, de santidad, para desatarnos de las cuerdas de pecado, de ataduras de maldad, de pecado, de injusticia, desatarnos para venir a Él. Gloria a Dios, luego nos va a llevar al cielo a mostrarnos como fruto de la labor de Cristo en la cruz, y luego nos va a traer de vuelta después de la dispensación de la ira de Dios, es decir, tribulación y gran tribulación. Entonces nos trae de vuelta, gloria al Señor, junto con Él a Jerusalén. Gloria Santo. Aleluya. Estas cosas son maravillosas. Son maravillosas. Entonces, ¿por qué? Alguien dirá, pero si son de Israel, ¿por qué están aquí en Kenia, en la nación gentil? Vamos un momentito al libro de, aleluya, de Lucas. Vamos un momentito al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 25 y 26. Lucas 4, versículos 25 y 26. Para eso es importante recordar que este es el tiempo de la dispensación de la iglesia. Es la dispensación del Espíritu Santo de Dios. Es la era de la iglesia. Es el tiempo de las naciones gentiles. No es todavía el tiempo de Israel. Israel le va a tocar después del arrebatamiento, la última semana que le queda, semana número 70 de Daniel. Entonces, en este momento, el Señor envía a su mensajero que prepara el camino a las naciones gentiles. Lo plantó allí en Kenia para que ministre en las naciones gentiles. Pero después que cesa esta dispensación, con el arrebatamiento, entonces ellos irán a Israel a ministrar a la nación de Israel. Entonces, Lucas 4, versículo 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre. Se fija, hubo gran hambre, gloria al Señor, en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, igual, el Señor ahora, como en tiempo de la viuda de Sarepta, ¿ve? Lo llevó Elías a ella, fuera de la tierra de Judá. Ahora el Señor ha enviado a su siervo a la nación gentil, fuera de la tierra santa, fuera de Israel. Entonces, no hay ningún problema con eso, sino que está consono con la palabra del Señor. Amén, amado. Gloria al Señor. De tal manera que podemos ver que siempre, antes que el Señor ejecuta su juicio, Él va a enviar sus mensajeros de antemano. Amén. Aleluya. Antes que el Señor ejecuta sus juicios, Él va a enviar sus mensajeros de antemano. Gloria al Señor. En Edén, Génesis 2, versículos 16 y 17, la edad de la inocencia. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, la edad de la inocencia. El hombre vivía ahí en relación directa con Dios. En el Edén, Dios le hablaba a ellos directamente. Le dio la instrucción y prohibió tocar el fruto del árbol de la ciencia del árbol de bien y el mal.
¿sí? El árbol de la ciencia del bien y el mal, que el día que tocaran esto, ciertamente morirán. Estaba en una relación directa. Dios le habló directo a ellos antes de la caída. Pero bueno, como se desobedecieron la instrucción divina, la instrucción de Dios, terminaron siendo expulsados del Edén. ¿Se fija? De allí ya el Señor usaba seres humanos para hablar a la generación. Así es como usted ve que en el tiempo de Noé, Génesis 6, versículos 12 al 14, vea Génesis 6, versículos 12 al 14, cuando la maldad del hombre se multiplicó sobre la faz de la tierra y Dios había determinado juzgar al hombre, matar completamente al hombre. Entonces, ¿qué es lo que hizo primero? Para salvar la simiente pura, la generación de Noé, la familia de Noé, le dio una palabra. Génesis 6, versículo 11 al 14, dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea y por dentro y por fuera. Entonces el Señor le habló primero a Noé y pregonero de justicia. Mandó a construir el arca, llamó al arrepentimiento, a la justicia. Pero ¿qué pasó? No creían en la palabra. Entonces, el punto donde voy es que el Señor no ejecutó el juicio de una vez, sino levantó a Noé, el profeta Noé, que profetizó, estaba hablando, declarando la palabra de Dios, que el juicio venía. Entonces, Dios no ejecutó su juicio de una vez. Igual pasó en la familia de Lot. Dios mandó sus siervos, los dos ángeles, varones, ángeles vestidos en blanco. Génesis 19, versículo 1. Para ir a advertir a Lot y su familia, a tratar de desalojarlo de ahí primero, antes los juicios sobre Sodoma y Gomorra. De la misma manera Israel, Dios no ejecutó el juicio sobre la nación de Judá primero, sino que levantó sus profetas. Jeremías, por ejemplo, ir a advertirle de la cautividad que venía, juicio de Dios, si no se arrepientan de su maldad. Los falsos profetas decían: no, aquí no viene espada, aquí no viene guerra, aquí no viene hambruna, aquí no viene pestilencia, aquí todo lo que viene es todo lo mejor. Mentira. Hasta cuando el Señor ejecutó su juicio sobre Judá. El punto es que Dios envió su profeta a ellos primero. Aleluya. Antes del juicio. De la misma manera, en nuestra generación, la iglesia también. Dios debe enviar su profeta de antemano, aleluya, advertir la iglesia en los juicios venideros, la ira de Dios, tribulación, gran tribulación. La iglesia debe escuchar esta voz única para su preparación y entrar en el arrebatamiento antes que venga tribulación y gran tribulación. Aún en pos-arrebatamiento, Dios va a usar sus profetas al advertir a los moradores de la tierra que estarán adorando la imagen de la bestia. No la adoren. Aún advirtiendo a Israel, no la adoren. No adoren la imagen de la bestia. Adoran a Cristo vivo que ya murió por usted. Ya pagó su precio de rescate en la cruz. El Cordero de Dios ha resucitado. Ha ido a preparar morada para vosotros. Él volverá por vosotros. Adoran a Cristo, reciban a Cristo, apártanse de su maldad, arrepiéntanse. Es el amor de Dios. Aleluya. Entonces, aún en el post-arrebatamiento, es decir, tiempo de la tribulación, gran tribulación, el Señor va a usar su profeta durante la gran tribulación, advertir a los moradores de la tierra. Aquellos que sí confesarán a Jesús y mantendrán testimonio de la palabra,
usted sabe que serán decapitados, porque el tiempo de la gracia habrá cesado con el levantamiento de la iglesia en arrebatamiento. Por eso que ahorita la iglesia, debemos entender, es necesario prepararnos. No le crea una voz extraña que diga, no, no es necesario que la iglesia se prepare. No es necesario estar esperando la venida de Cristo Jesús. Esa no es la voz de Dios. Aleluya. Gloria al santo nombre de Cristo. Entonces, amado, dicho esto, nosotros podemos ver claramente que el mensajero es indiscutiblemente, está aquí en la tierra. Viene otra vez a nuestra nación. No lo veamos como otro profeta más. No, esa familiaridad, ese desconocimiento o esta ignorancia bíblica, espiritual, nos puede hacer caer en familiaridad a pensar que es uno de los profetas más de los tantos que supuestamente hay en la iglesia postmoderna y no hacemos caso a las instrucciones que trae a nosotros nuestra nación. Por esta razón, considero que es muy importante este discipulado, que no busca aplauso, no busca gloria propia en lo absoluto, sino como colaboradores del ministerio del mensajero. Queremos contribuir a que el pueblo sea informado debidamente, porque el tiempo está muy cerca. Aleluya. Bien, a esta primera parte ya usted sabe ahora, con basamento bíblico, que Elías está aquí, que el mensajero profetizado en la palabra, que han de venir antes del levantamiento de la iglesia, ya están acá. Lo podemos apoyar en la Biblia. Hay sustentación bíblica para lo que estamos hablando. También hay sustentación visual, porque el ministerio de profeta del Señor hay mucho. Yo le invito, le animo, escudriñe, observe. No diga todo lo que hay en internet es del Photoshop. No diga semejante cosa, por favor. No diga, el que tiene espíritu de Dios puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No digamos eso, ni miremos color, sino que seamos humildes, mis amados preciosos consiervos y todos los que están observándolo, seamos humildes y recibir la bendición que Dios nos está trayendo a través de su profeta. Quiero culminar esta segunda parte con el mensaje. En esta segunda parte, ¿cuál es el mensaje con el cual el mensajero viene a las naciones o va a las naciones? Acaba de regresar de Alemania moderna y ahora está preparándose para ir a Costa de Marfil. Imagínense, ¿cuál es el mensaje que está llevando a las naciones? No puede ser otra, sino el mismo mensaje con el cual Juan el Bautista vino. El mismo mensaje que los antiguos profetas predicaron. El mismo mensaje que el mismo Jesús predicó es llamamiento al arrepentimiento y conversión genuina, porque el reino de Dios se ha acercado. Vamos entonces a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, libro de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Gloria al Señor. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aleluya. Predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Esto es lo que el Señor, aleluya, ha entregado a su santo profeta, el mensajero, que está preparando el camino. Está anunciando que el reino de Dios ya está cerca. Recordemos claramente que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No hay otro discurso que pueda confundirnos. Jesús dijo, él es huyendo de ser echado como rey, ¿no? Iban a hacerlo rey por tantos milagros y sanidades que hacía. Lo iban a tomar como rey y él salió huyendo. Digo, mi reino no es de este mundo. Satanás quiso ofrecerle tanta cosa. Digo, no, claro que no.
Se fija, rechazó el ofrecimiento de este mundo. No quiere decir que no necesitamos las cosas materiales de este mundo. Necesitamos esto para vivir, pero no es que vamos a conquistar este mundo, que por cierto va a ser destruido. Todos los reinos, todo lo que está viendo aquí en la tierra va a ser destruido. Entonces, el reino que está predicando Jesús y que manda a su siervo a predicar no es de ahorita. En este momento, cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones, el reino espiritual de Dios ha sido colocado en nosotros. Somos trasladados del reino de la tiniebla, que es reinado, que es gobernado por ahora por Satanás, que el Señor lo reprenda. Somos trasladados de ese reino de la tiniebla al reino de Dios espiritual, reino de luz, reino de poder. Entonces pertenecemos a un reino superior. Por ahora está en nuestros corazones. El Rey de Gloria ha entrado en nuestros corazones, pero no es literal. El reino de Dios que está proclamando el mensajero de Dios es literal, que va a venir no ahorita. Por eso es necesario ubicarnos en el tiempo, la línea de tiempo profético. Tiene que cumplir acontecimientos, aleluya, apocalípticos, escatológicos, primero, antes de la venida del reino literal de nuestro Señor Jesús a la tierra, el reino milenial. Entonces, primero que ha de ocurrir es, la iglesia tiene que ser arrebatada al cielo. Después, en el calendario, en la línea profética de Dios, tiene que ocurrir el tiempo de tribulación y gran tribulación, que van a durar 7 años. Al final de esto, podemos ver entonces que Cristo Jesús regresa con los santos redimidos a Jerusalén para establecer su reino milenial por 1000 años, tiempo en la cual Satanás será atado. Entonces podemos verlo en Apocalipsis 19, versículo 11 al 14, cuando Jesús regresa con nosotros, los santos redimidos, aleluya, con vestimentas resplandecientes, como fuimos arrebatados. Esta es la segunda venida de nuestro Señor, que no es igual a el arrebatamiento. En la primera lección, nosotros pudimos explicar bien claramente la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que no puede haber ninguna confusión sobre este caso. Jesús no dijo jamás que conquistemos este reino de la tierra ahorita. No. Sí mandó a evangelizar, sí mandó a hacer discípulos a todas las naciones, pero no dijo conquistan reinos de este mundo. Jamás pudo haberlo dicho. No podemos darle una connotación o una interpretación indebida a lo que Jesús pretende decir. Aleluya. Venga su reino ahora. Venga su reino aquí en la tierra como en los cielos, que se haga tu voluntad aquí también. El reino que ha de venir tiene su tiempo estipulado de lo que enseñó en la oración. Entonces es necesario entender, mis amados, que el mensaje que está predicando el mensajero, anunciando que el reino está cerca, es esto. Primero, la iglesia debe ser iglesia, apartado de este reino, este sistema de cosas, apartado del mundo, que siempre se opone contra el reino de Dios, se opone contra la agenda divina. Aleluya. La eclesía está apartado, separado. Gloria al Señor, desde Génesis 3:15. Separado. Dios puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente antigua. Entonces, amado, el reino no es ahora. El reino está cerca, sí. Primero, repito, el arrebatamiento. Luego, la semana número 70 de Daniel. Tribulación, gran tribulación. Y luego de eso, segunda venida de Cristo para establecer su reino milenial, en lo cual usted y yo, si estamos en Cristo Jesús, aleluya, por ahora, cuando viene a buscarnos, entonces nosotros vendremos con Él para ser reyes y sacerdotes. Aleluya. Entonces es muy importante estar claro que el reino no es ahora. Pertenecemos al reino espiritual, sí, y debemos vivir como ciudadanos del cielo.
somos de la altura. Debemos vivir conforme al estándar de nuestro llamado. Aleluya, como herederos y coherederos del reino. Jesús no puede jamás contradecir, o ni los apóstoles no pueden contradecir su maestro Jesús. Cuando, por ejemplo, en Colosenses, Pablo escribe, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo Jesús, pues buscar, entonces, ¿qué? Las cosas de arriba. Eso no quiere decir que rechazamos todo lo que hay aquí, ¿no? Necesitamos para nuestra convivencia, para nuestro sostenimiento. Pero no es que vamos a conquistar este reino, no, ese no es el texto. No es que vamos a enfocarnos horizontalmente, no. El énfasis es lograr entrar en el cielo a través del arrebatamiento para que podamos volver con el Señor cuando Él viene a traer literalmente su reino aquí en la tierra. Establecer su gobierno central, el centro de su gobierno en el trono de David, allá en Jerusalén, y reinar y gobernar sobre todas las naciones. Y nosotros seremos entregados naciones también para reinar. Aleluya. Recibiremos tronos. Gloria al Señor. Entonces tenemos que estar claro. El mensaje que está siendo dispensado, el mensajero, está anunciando el reino por venir, pero primero la evacuación de la iglesia hacia el cielo. Aleluya. Y está llamando al arrepentimiento, está llamando a la santidad, a la justicia, al temor de Dios, a enderezar nuestro camino. Que el Señor nos ayude a poder perseverar hasta el fin. Yo no pretendo ser como un triunfante ya, o sea, que yo ya llegué al cielo. No. Pablo dijo, el que está firme, mira que no caiga. No todos los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida. Se fija, por acto de incredulidad y desobediencia, muchos cayeron muertos en el desierto. Que el Señor tenga misericordia de mí y de usted también. Que podamos perseverar hasta que el Señor venga por nosotros. Si estuviéramos en Jesús y la muerte nos llega, nos vamos con Él directo. Pero mientras estamos en vida, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por cierto, la siguiente lección va a ser sobre la salvación. Aleluya. Entonces, la santidad es un tema. Hebreos 12, versículo 14. También estamos hablando de que el reino de Dios, que no es nuestro, es del Señor, nos está invitando a ser heredero y coheredero. Tiene sus estándares. Para ir al cielo hay un estándar que tenemos que cumplir. Entonces, uno de los estándares está en Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Aleluya. Hebreos 12, versículo 14. Dice así. Gloria al santo nombre de Jesús. Hebreos 12, versículo 14 dice. Aleluya. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pues es el estándar de Dios, príncipe de paz, su reino de paz. Él quiere que practiquemos y vivamos una vida de paz, paz con nosotros mismos y para con Dios, que no haya enemistad entre nosotros y entre nosotros y Dios, que no haya enemistad entre nosotros y nuestros semejantes, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en donde sea que vayamos, seamos promotores de la paz, seamos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son ¿qué? Hijos de Dios. Aleluya. Entonces el Señor pide que vivamos en la paz, no en enemistad, no en contienda y pleito, en divisiones, en disensiones, no en exclusiones, en aborreciendo uno al otro. Dios quiere que estemos en paz. Aleluya. Eso es parte de nuestra santidad. De hecho, la paz con nosotros, entre Dios y nosotros, y la paz entre nosotros y nuestros semejantes, nos conlleva a perfeccionar nuestra santidad en Él. Entonces, recuerda eso. El Señor está llamando a nuestra santificación. Otro, Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16, dice así.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Aleluya. Entonces, Señor, allí nos está llamando a ser santos como Él. Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Amós 3:3. Nosotros debemos procurar santificarnos progresivamente. Oiga, esto es con la ayuda del Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza ni con nuestro poder. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Dependencia en el Espíritu Santo maravilloso que nos da poder para vencer pecados, pecaminosidad, cosas que no le agrada a Dios. Por eso digo, Espíritu Santo, ayúdame. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Romanos 6:22. También podemos ver allí lo que dice la palabra del Señor. Romanos 6, versículo 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Aleluya. Entonces el Señor nos está llamando a nuestra santificación progresiva, o sea, dar fruto digno de arrepentimiento, que es lo que Juan el Bautista estaba llamando, ¿ve? Hacer fruto digno de arrepentimiento. De manera que si ya decimos que nos hemos arrepentido, ya no fumamos más, ya no practicamos sexo libre, fornicando, adulterando, haciendo cosas malas, en pleito, en cosas del mundo, yendo a la brujería, santería. No, debemos apartarnos de todo eso, espiritismo, consultando espíritus de muertos, jugando lotería, caballo, gallo, ¿no? Toda esta cosa que usted sabe de dónde venimos, pues. Toda esta cosa del pasado, el Señor dice, procuremos nuestra santificación progresiva. Y el Señor está con nosotros para ayudarnos. Entonces, para terminar, nosotros como cristianos tenemos un rol que jugar. Cristo hizo su parte en la cruz y nos ofreció la vestidura de justicia, pero corresponde a usted y a mí a mantenerla limpio y resplandeciente. Ahora, ¿cuál es el rol? Tal vez usted ha nacido de nuevo o esta noche usted va a recibir a Cristo Jesús para nacer de nuevo. Ya tal vez usted ya está en el camino del Señor. ¿Cuál es el rol suyo? ¿Cuál es el rol mío como cristianos que nos estamos preparando? Un nuevo creyente, sobre todo, aunque esto es para todos nosotros cristianos, un nuevo creyente debe recordar que la salvación es algo muy personal. Hay que aprender a caminar solo si fuera necesario, porque la salvación no es un acto grupal. Podemos ayudarnos los unos a los otros. Su pastor está puesto allí para ayudarlo a crecer a la madurez. Pero recordémonos que cada uno somos responsables de nuestra salvación. Aleluya. Entonces la preparación no puede ser compartida. O sea, yo no puedo decir mi mamá está preparándose o mi esposa está buscando de Dios, entonces eso vale para mí. No, ella está peleando su buena batalla de la fe, yo tengo que pelear la mía. Usted tiene que pelear la suya también. De manera que hay que arrepentirse, debemos arrepentirnos y apartarnos del pecado, como uno. Como dos, haciendo el esfuerzo de apartarnos de tanto pecado. Por ejemplo, el concubinato es el tiempo de ya tomar decisión de casarse. Aleluya. Y bueno, si el cónyuge, la persona, la pareja, no quiere casarse con usted, tiene que tomar decisión. Es necesario tomar decisión por su propia salvación. Aleluya. Hacer el esfuerzo de apartarnos de las prácticas del pecado. Dos, debemos hacer esfuerzo de leer la palabra del Señor y escuchando las enseñanzas del profeta del Señor. Sí, Señor, usted me acaba de escuchar bien claro. No le estoy obligando, pero le conviene, nos conviene, me conviene. Si están enviados, son enviados a restaurar la iglesia universal, entonces me interesa saber qué es lo que Dios está diciendo.
¿Qué es lo que Dios está diciendo con respecto a un pasaje bíblico específico? Porque muchas veces lo ha sido tergiversado, mal interpretado, dependiendo de la denominación o la escuela teológica donde usted viene formado. Entonces hay muchas cosas que gracias a Dios el Señor lo está revelando y corrigiendo y restaurando el mensaje original a través de su santo profeta del Señor. Amén. Es necesario leer la palabra. Por medio de ella vamos a crecer. Amén. Vamos a conocer cada día más a Dios. Número 3. Oración, una vida de oración. Es necesario que usted tenga un plan, que cada uno de nosotros, que todos nosotros tengamos un plan diario de oración. Orar, aleluya, en la intimidad con Dios, tempranas horas de la mañana, cuantas veces usted quiera y pueda, pero aún antes de acostarse, muy importante hacer su oración. Así, hablando con Dios, que el Señor lo purifique. Oración de arrepentimiento, de quebrantamiento, de llenura del Espíritu Santo. Pedir dirección de Dios. También poner nuestras peticiones delante de Él. Es muy necesario. Número 4. Debe hacer esfuerzos de pertenecer a una iglesia donde se predica arrepentimiento y santidad, la venida del Señor, preparándolo para entrar en el reino de los cielos. Y estando allí, bueno, imagínese que hay muchas actividades que usted puede participar en ellas. Por ejemplo, hay grupos de reuniones, ¿no? De comunión. Hombres, tenemos espacio de reunión. Las damas, tenemos espacio de reunión. Los jóvenes tienen espacio de reunión. Los niños tienen su espacio de reunión. Gloria al Señor. Los ancianos tienen espacio de reunión. También hay estudios bíblicos, hay discipulado como este, que queda grabado, gloria al Señor. De manera que no hay excusa. Eso le va a ayudar muchísimo para que usted pueda crecer espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Número 5. Es importante participar en alguna área de servicio ministerial, dependiendo del altar donde usted está. Por ejemplo, en nuestra congregación tenemos diferentes áreas de servicio. Ahí está el ministerio de adoración. Casi todos los altares tenemos ministerio de adoración. Si usted tiene habilidad de canto, pues estando en orden espiritual, en santidad, pues su pastor le guía. Exprésese. Dile, pastor, me gusta hacer esto, tal cosa. Entonces el pastor va a ver a alguien que esté bueno y entonces le va a colocar. Aleluya. Entonces está ministerio de adoración, está ministerio de intercesión, está ministerio de benevolencia y visitación hospitalaria. Está también el ministerio diaconal para aquellos que están en servicio, ministerio de servidores, ¿no? Sin servicio, el Señor llama a algunos al diaconado, ¿no? También está el ministerio de enseñanza. Si usted es muy bueno en enseñanza, bueno, puede ser asignado, ¿verdad?, la responsabilidad de enseñar a otros bíblicamente, progresivamente. Entonces hay muchas áreas como protocolo, como seguridad, decoraciones, por ejemplo, decoración, ¿no? Nuestros altares son decorados, necesitamos decoradores, gente que le gusta manualidad, ¿no? Hacer cosas con sus manos, proyectos especiales, construcción, aleluya, puede ser conductor también, ¿no? En la iglesia hay muchas áreas en las cuales usted puede servir de acuerdo a los dones, las habilidades, talentos que Dios ha puesto en usted, de manera que puede servir a Dios y crecer juntos. De esta manera estamos preparándonos para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Si usted no tiene un lugar para congregarse, tenemos en Venezuela muchos altares. Aquí en Maracay tenemos altar principal, también en Águila de Sion, en San Carlos,
también en Caña Azúcar, ¿no? Tenemos altar allá también, gloria al Señor, con otros arzobispos adjuntos, obispos en las otras ciudades, en Caracas, en Mérida, en Falcón, en Barinas, en Cumaná, en Maturín, en Punta Mata, en Puerto Ordaz, en San Félix. Hay varias ciudades donde, aleluya, usted puede congregarse con nosotros. Y si usted está escuchando esta enseñanza y no hay un altar en su ciudad, contáctase con nosotros. Usted puede ver nuestro número allí debajo de la pantalla, 0426-533-3564. 0426-533-3564. Usted puede escribirnos en privado y estamos todos a su disposición para orientarle, para ayudarle a crecer en su caminar con el Señor. Si usted necesita consejería pastoral, estamos a la orden. Consejería personal, consejería matrimonial, estamos siempre a su disposición para ayudarlo a crecer. De tal manera que no tiene excusa. Hoy le animo, aleluya, comienza este nuevo camino maravilloso en el Señor. Prepara su corazón, haga esta oración conmigo. Repita después de mí, diga conmigo: amado Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú me has hablado hoy. He escuchado que has enviado los mensajeros que han de preparar el camino para la gloriosa venida del Mesías. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y nunca más borrarlo. Te doy gracias por ungirme. Levántame y úsame para tu gloria. Yo quiero servirte y obedecerte hasta que tú vengas por mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, muy agradecido por haberse conectado con nosotros en este discipulado. Bendiciones y hasta el próximo. Shalom.